El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Sean cordialmente bienvenidos. Y qué bueno poder una vez más compartir la palabra de Dios. Por eso te decimos bienvenido. Es un privilegio poderte hablar, poderte enseñar, poderte mostrar las verdades que hay en la palabra de Dios. Sin duda alguna estamos viviendo unos momentos únicos dentro del cumplimiento de la palabra profética. Y es aquí donde muchas personas con temor, con miedos, tratan de buscar y arreglar sus vidas cuando no hemos organizado nuestra vida delante de Dios. Y recuerde que no se trata como el gato, el perro, que hace su necesidad y la tapa. Debemos tener una conciencia clara y estar preparados para el día que Dios tenga a bien venir y llevarnos a su presencia. Han habido terremotos, han habido tsunamis, ha habido mucha destrucción y es cumplimiento profético. Y muchas personas creen que estamos ya dentro del periodo de la tribulación. Y esto no es cierto. Y no es cierto porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios nunca ha juzgado a su pueblo, hablamos de Israel, juntamente con el impío, del pecador. Siempre Dios mantenía un remanente, guardaba. Por ello, quiero seguir hablándote de la palabra de Dios, para que comencemos a limpiar y a organizar y a poner en orden nuestras vidas, porque no se trata, vuelvo y te digo, de hacer un acto que trate de apaciguar un mundo de cosas. Hoy hablaremos y yo creo que finalizaremos con el versículo 26 y 27 de Efesios. Nos habla acerca de la ira. Leámoslo, por favor. Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira se convierte en pecado cuando nos cegamos por el orgullo. El orgullo es un sentimiento, una satisfacción por algo que se logra, por algo que se alcanza y algo que hace que la persona se sienta bien. Con mucha facilidad, uno como conductor, hay personas que lo cierran y llega el momento en que uno quiere ir y cerrarlo y decirle un mundo de cosas. Al comienzo uno lo hace, o por lo menos yo lo hacía. Pero he venido diciendo, calma, si él lo hizo, ¿para qué seguir con el tire y afloje que puede uno cometer y ocasionar cosas? Entonces lo mejor es respirar y dejar. Pero alguien dice, es que está violando mis derechos, está violando. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El orgullo
cega a la persona. Habían unos personajes en Mateo 23, 16, nos narra acerca de los escribas y fariseos. Y eran gente tan orgullosa que ellos creían que el conocer la ley de Moisés estaba ajustada por las tradiciones. Habían hecho una serie de arandelas a la ley, de explicaciones, de argumentos que ellos consideraban. Y el Señor Jesús tuvo que decirle: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Imagínense que el Señor les dice: ustedes son ciegos, son insensatos. Porque, ¿qué es mayor? ¿El templo o el oro? Jurar por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Y el Señor les dice: necios, ¿qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Así que, en los momentos de ira, toda ira es mala, siempre y cuando se desfogue o se lleve contra otra persona. Usted me dirá: pero ¿cómo así? O sea que yo no puedo sentir ira contra alguien. No, no lo puedes hacer. De hecho, cuando recibimos capacitación en el colegio para nuestros hijos, algo que nos enseñaron es: cuando vayas a disciplinar a tu hijo, no lo hagas con ira, enojo, rabia. Respira, date una vuelta, vienes y le hablas, porque en el momento de ira, la otra persona siente ira y no hay efecto en la reprensión. Pero si una persona calmada, una persona llena de Dios, amonesta, ahí va la presencia de Dios. Así que vimos el día martes que hay dos formas de conocer si mi ira o mi enojo es malo. Y recuerda que se convierte en malo cuando esta emoción es contra una persona, sea cualquiera que sea la actitud, tú obraste en ira. Ahora, vimos en la Biblia que la ira no siempre es mala. Y alguien dirá: pero ¿cómo así? Sí, la ira no es mala cuando no se ataca a la persona, sino al mal que está en contra de Dios o a un principio que está en contra de Dios. No es mala. Vimos el ejemplo de Caín, vimos el ejemplo de Moisés y vimos los ejemplos de David y el mismo Señor Jesucristo. Así que en los ejemplos de David, del Señor Jesucristo, notamos que su ira no fue en una defensa propia, sino en una defensa de los principios y las normas de Dios. La ira puede volverse pecaminosa cuando es motivada por el orgullo. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 20, que básicamente es este versículo como el todo que une las características del momento en que uno está actuando en ira. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Cuando hay ira, el orgullo nos hace sordos, ya que no se puede controlar la emoción, porque la ira es motivada por una emoción, un sentimiento, a tal punto que no se puede controlar la persona. Por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no produce vida, ni produce la justicia de Dios que requiere. Ya que la sentencia no es inclinarnos a guardar la ley, sino a quebrantarla. Y nos inducimos a abrazar la verdad. El significado de este pasaje no es que nuestra ira hará a Dios más o menos justo, sino que la tendencia de la ira no es producir un curso de la vida recto y el amor a la verdad que Dios requiere, ya que la ira debe ir en proporción. Y ese es el problema que tuvo Israel con la ley del talión o la ley del ojo por ojo. La ley del ojo por ojo o la ley del talón buscaba que la ofensa que me habían hecho a mí no sobrepasara más allá de lo que yo podía hacer o cobrar por el otro. Ejemplo, un animal era robado y la persona iba y cogía y mataba a la familia de aquella persona que le había robado. Y eso fue lo que la gente consideró y decía, es que me la hizo, me la paga. No. Jesús nos enseñó y ahí su enseñanza no cabía lugar. Y cuando uno habla de este tema, muchas personas no quieren entender. Tú no puedes sobrepasarte más allá del amor que Dios sintió por ti. Hay gente que mira a otro con desprecio como un pecador, como algo, como un bicho, como... No, ponte en tu lugar que no fuera esa persona sino tú. La ira es mala por cegarse el orgullo y no se vuelve productiva. Tanto así que distorsiona los propósitos de Dios. El propósito de Dios es que en todo lo que hagamos, ya sea comer, ya sea beber algo o hacer cualquier cosa. Hay personas que en la empresa no dan su 100% porque ellos dicen quien gana es el patrón. Y esto no debe ser así. Aun cuando a uno le piden un favor, uno debe obrar de la misma manera que si fuera para mí. Y es tanto así que Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si por mi trabajo mi jefe prospera, pues esa es la labor de mi trabajo. Si por mi ayuda alguien sale adelante, pues es que ese es mi ayuda. Una clara señal de la ira que se ha convertido o ha subido a la escala de pecado es cuando en lugar de atacar el problema que tenemos delante, atacamos al que nos ha hecho daño. Tanto así que Dios amonesta al creyente en Efesios 4 y 15 al 16 que debe actuar en amor, en verdad. Leámoslo. Efesios
4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificados en amor. Si mi acción de ayudar a alguien está sobre la base del amor, pero esta persona me quiere usar o utilizar, ¿quién es el que al final de todo recibirá recompensa? Por eso hay que tener cuidado cuando algo hacen por ti o cuando tú haces algo por alguien, y todo debe estar bajo la base del amor. Por eso debemos dejar el orgullo. Debemos hablar la verdad. Y nuestras palabras en el momento de la ira deben ser aún de edificación para otros. No permitir que las palabras corrompidas o destructivas salgan de nuestros labios. Porque cuando hay ira, cuando hay disensión, muchas veces lo que hace uno es herir a la otra persona. Y cuando está lleno de orgullo porque tiene la razón, se dicen tantas cosas que después no sabe uno cómo apaciguar. Como cuando prende un fuego, hay una paja y uno prende el fuego y de un momento a otro se vuelve eso incontrolable. Yo recuerdo hace años, estábamos haciendo unas quemas supuestamente para potreros, para limpiar, y no tuvimos en cuenta ni el viento ni nada, y prendimos, y cuando nos dimos cuenta creció de tal magnitud que avanzó y casi terminamos con un pueblo. Así es, las palabras dichas en un momento de ira. Y Dios te está diciendo, todo lo que haga, glorifique a Dios. Todo lo que tú hables, debes hacerlo en amor, en la verdad de Dios. ¿Cuál es la actitud o la característica del hombre caído? Porque recuerda que el apóstol comienza a decir, quítese esa naturaleza. Y ya vimos la primera característica, que es la mentira. Es algo innato que está en el ser humano. Nadie te enseña a mentir. Tú mientes porque es tu naturaleza. ¿Que Dios me la va a quitar? No, tú tienes que desarraigarla. Y el segundo punto es la ira. Vimos que la mentira, Génesis capítulo 3, una vez peca el hombre se vuelve mentiroso. Luego el capítulo 4 nos habla de la ira, cómo Caín destruye a Abel. Y la condición del hombre malo es descrita en Romanos 3, 13 y 14. Leámoslo. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Así que cuando tú te dejas llevar de la emoción, un hijo comete un error, inmediatamente uno entra a castigarlo y lo hace en ira y le dice un mundo de cosas, un mundo de palabras, que el muchacho se hiere peor. La ira te hace ir a perder el control. Y es ahí donde la ira en pecado
hace que se explote sin control. Y se da lugar a un escenario en el que el daño se multiplica. Un día, antes de ir a Proverbios 29:11, yo recuerdo que aquí casi al frente de mi casa, un taxista no avanzaba. Y yo pítele y póngale luces. Y el hombre se corrió. Y de una manera que me dejó sin palabras, dijo, ¿qué va a hacer? Si quiere, máteme. Y yo dije, pero ¿cómo así? No, tampoco, perdón, señor, discúlpeme. No. Y el hombre se encendió en ira. Dice la Biblia en Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La ira deja una devastación a su paso, como cuando el fuego sale de control. Y eso es ser necio. Con frecuencia, las consecuencias de una ira fuera de control son irreparables. Porque si hay una pelea, ejemplo, entre esposos y en un momento de ira, el uno dijo, el otro dijo, el uno explota, porque vuelvo y te digo, la ira es algo que está en ti y tú a veces no lo ves y has hecho daño, mucho daño, porque es que tú tienes ira contra tu esposo o tu esposa y vas y te desquitas con tus hijos y los tratas y les dices y tú dices es que me la hizo, pero a ver, ¿a dónde estás desaforando tu fuego? La ira también se convierte en pecado cuando la persona enfadada no quiere calmarse. Y esto hace que guarde rencor y termina guardándoselo todo. Hay personas que no miden para hablar. Pero es que no estoy hablando con ira. Pero mira la actitud con que lo estás diciendo. ¿Cuál actitud? Es que usted también me la vuela. Porque hay orgullo. Recuerda que una de las principales características es el orgullo. Justificar las cosas. Por eso el versículo 26 es como una instrucción clave para los cristianos sobre cómo manejar una emoción tan poderosa como el enojo. No es una prohibición del enojo en sí mismo, sino una guía para evitar que esa emoción te lleve al pecado y cause daño. Muchos hogares donde hay un rompimiento porque no se toleraron, siempre alguien sale afectado y termina con la amargura, con el resentimiento, porque en un momento acalorado se dijeron, se hicieron, y esto no es de Dios. Airaos, pero no pequéis. Esta primera parte del versículo reconoce que el enojo es una emoción natural, producida por la carne, que pertenece a la vieja naturaleza, la cual el apóstol dice, quítese, quítese esa ropa vieja, quítese ese vestimento. Recuerda cuando había un sumo sacerdote, Josué, y este sumo sacerdote estaba vestido con todas sus vestiduras sucias. Y Dios lo usó para mostrarle a Israel cómo era su condición de pecado.
Pero juntamente con esas vestiduras sucias, a su mano derecha estaba Satanás. Y el apóstol vuelve acá y no nos dice lo mismo, pero sí nos dice que una ropa sucia, la mentira, que ya estudiamos, y ahora la ira. Y esas puertas y esas condiciones, conductas, emociones, porque ambas son emociones, abren la puerta a Satanás. Ahora, dice la Biblia en Juan, capítulo 2, versículo 13 al 18, cuando el Señor Jesús se enojó no contra las personas, sino contra la actitud que había frente a las ofrendas, los utensilios para el sacrificio, los animales para el sacrificio, que habían convertido la casa de Dios en un negocio. O sea, la religión había tomado control y había puesto pautas, que es que eso es lo que hace la religión. La religión pone pautas, pone normas, pone preceptos y a la persona le dice, mira, con tal que tú cumplas, Dios está bien contigo. Y eso fue lo que hizo aquellas personas, Anás, Caifás, que eran los dueños del monopolio de todo lo que tenía que ver con el templo, porque la persona ya, el animal que había cuidado, como lo ordenaba Dios, porque Dios ordenaba que la persona debía cuidar del animal, debía protegerlo para que no tuviera mancha. Esto hacía que la persona se sensibilizara con la pureza, con guardar. Pero estos dijeron, no sirve, sirve el que yo vendo. O sea, se había quitado la responsabilidad del cuidado a la persona y ellos ofrecían un animal. Y esto fue lo que Jesús condenó. Así que vemos que la ira no era mal. Sin embargo, el versículo de Efesios pone un límite crucial. No pecar. Pecar es errar en el blanco. Pecar no es dar en el centro. Muchas veces cometemos pecado, sí. No damos en el blanco. Erramos. Porque tenemos una naturaleza investida por esta carne. Alguien me preguntaba y me decía, ¿será que en el cielo nos vamos a conocer? Yo le dije, pues claro que nos vamos a conocer. Pero si yo tengo algo contra alguien, ¿y cómo vamos a hacer en el cielo? Le dije, a ver, un momento. Todo lo que tú puedes sentir, lo sientes porque tu espíritu con su alma están sujetos a un cuerpo. Y este cuerpo es un cuerpo de pecado. Tanto así que fue lo que Dios condenó para que muriera. Porque recuerde que hubo una muerte espiritual y hay una muerte física. Por eso es necesario que tú recibas a Cristo Jesús. Para que mueras al pecado. Porque ya estás muerto espiritualmente, pero también al morir al pecado recibes vida. Y recibes vida para no volver a morir. Pero quien está muerto y no recibe la vida, pues morirá eternamente. Y esa manifestación y esas emociones toman asiento mientras estamos en el cuerpo. Por eso cuando dejemos el cuerpo, tu espíritu juntamente con tu alma van a Dios que lo creó. Y el apóstol Pablo dice que cuando sea el rapto, los muertos en Cristo resucitarán, o sea, se incorporarán en un cuerpo como el del Señor. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. Así que ese sentimiento toma fuerza en tu carne. Por eso, vuelvo y te digo,
No es tiempo de que tú te andes arrepintiendo y pidiendo perdón y Señor, prepárame, el mundo se está cumpliendo lo que tú dices, cuando el Señor te ha dicho, ¿por qué no has seguido todas las enseñanzas que están en mi palabra? Porque esta palabra que uno enseña a mucha gente no le gusta. No lo invitan a uno a predicar y eso que no cobramos. Porque no les gusta que uno hable de doctrina. Ellos quieren ver es que uno tenga fuego y que se levanten los enfermos y que las personas reciban dinero. Y eso se cree que es un avivamiento. Perdóneme, discúlpeme. El Señor Jesús siempre daba enseñanza. Así que el enojo y la ira se convierte en pecado cuando pasamos a acciones o actitudes como una violencia. Puede ser física o puede ser verbal. Y tú no te mides. Y tú vuelvo y te digo, por tu orgullo la justificas. Es que yo me mato y usted qué. Pues dale gloria a Dios. Al final de la era, tú vas a recibir más premio que el otro. Pero no uses la violencia o la violencia física o verbal. Cuando hay resentimiento y amargura y se termina guardando rencor, es que me la hizo y es que, Señor, míralo, Padre, me ha herido, me ha lastimado, Señor. Y el Señor le va a decir, pero ¿por qué vienes así ante mi presencia? Es que tú tienes que amar. Pero Señor, ¿cómo voy a amar? Pues el Señor nos mandó a amar. Cuando es la ira llena de calumnia y chismes, cuando tú hablas mal de otro, cuando hay orgullo, crece nuestro enojo y está siempre el enojo justificado, el orgullo. Hay personas que no bajan la cabeza, que no la bajan porque su orgullo no les deja ver que están actuando mal. Y perdóname, Dios perdona, pero las consecuencias quedan. Dios perdonó a David, pero no se levantó su hijo Absalón. No violó a todas sus mujeres en el terrado. No se levantó contra él. No lo buscó para quitarle el reino por la fuerza. ¿Dónde terminó todo? División. Rompe relaciones debido a conflictos. Qué lamentable es cuando un hogar se divide. Por eso dice la Biblia que la ira no te debe llevar a que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta es la segunda parte del versículo. Ofrece una instrucción práctica y urgente. Resolver el enojo rápidamente. La expresión no se ponga el sol sobre vuestro enojo es una metáfora que enfatiza la necesidad de no irnos a dormir con el enojo, es decir, no permitir que la ira persista y se arraigue. Muchas personas encuentran la solución en vete tú para tal lado, yo me voy para tal lado. Hay división y toda división, donde sea, no es de Dios. Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero hay gente que dice, ¿es que usted no se da cuenta? Sí, yo me doy cuenta de su orgullo. ¿Por qué no hacer las cosas en orden y en amor? El enojo se puede convertir en, porque crece y se convierte en odio. La ira prolongada puede escalar a sentimientos más destructivos. Se le da lugar al diablo.
Ya te expliqué el martes los dos significados que pueden haber. Daña relaciones. El enojo no resuelto puede erosionar la confianza, la intimidad en cualquier tipo de relación y afecta nuestra paz interior. Hay personas que se escudan en eso y dicen es que me está dañando mi salud, pero ninguno de los dos cede, ninguno de los dos. Y la Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que tienen problema y se separan. Y quizás lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y nada pasa. Espera que pase un tiempito. Pueden perder trabajos, pueden perder posesiones, lo que trabajaron con esfuerzo, pueden perder la familia, el respeto de sus hijos cuando crezcan, no quieren saber nada de ustedes. Mire hasta dónde se va escalando algo que se podía solucionar porque se ponen en Dios, se desarman sus orgullos y admiten que el enojo y el orgullo debe morir. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, la gente dice, pero ¿cómo así? Si yo recibí al Señor y en la cruz del Calvario dejé mis pecados. Sí, es cierto. El pecado de la incredulidad, el pecado de no creer en Dios, el pecado de no conocer a Dios, el pecado del alejamiento de Dios, pues en la cruz del Calvario se dejan y se pide perdón a Dios. Y ya ese pecado que te alejaba, Dios lo toma, lo destruye y lo mete a lo profundo de la mar. Pero recuerda que tú tienes una naturaleza que te debes despojar. Recuerda que tú tienes una mente que la tienes que renovar. Y recuerda que hay una vestidura que es la vida nueva, que es la nueva creación hecha según Dios, que te tienes que poner. En todo eso pueden haber errores y pecados, sí. Vuelvo y te repito, la lucha mía siempre ha sido la ira. Siempre. Y he venido mejorando y trabajando. Todavía falta. Sí. Yo sé que mi hija de pronto me mira, pero sí, pero ahí vamos. Yo creo que de un porcentaje, yo creo que vamos por ahí en un 50. Yo creo. Pero es que antes no me podían decir nada. Antes yo andaba de mal genio, que no hacía. Hoy me calmo. Y la gente dice, pero es que usted es tonto. No, no soy tonto. Es que ¿para qué voy a responder? Y esos pecados son los que Dios perdona. Que hay malos pensamientos. Ve a la cruz. Déjalos allá. Y cuando vengan, diga, no, un momento. Yo ya pedí perdón, no hay cabida. Pero si tú vuelves y caes, pues déjame decirte que llegará un tiempo en que ya, ¿qué se puede hacer por ti? Por eso la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa confesión se debe hacer tanto a Dios como a aquellos que se sintieron heridos por nuestro enojo. No debemos minimizar el pecado excusándolo
o echándole la culpa a otros. ¿Por qué no tener ira? Porque uno de los principios es que te tienes que mantener alejado del pecado. O sea, ¿hay pecado en mí? Sí. ¿Seré librado de ese cuerpo de maldición? Sí, el día que me muera. El día que me muera, mi cuerpo va al polvo, mi espíritu y mi alma van a Dios. ¿Ya hay algo que me sujete a la carne o al pecado? No, porque ya fue destruido. Por eso Pablo llegó a un punto que dijo, es mejor que yo me vaya, pero por ustedes me tengo que quedar. La ira es un producto de una emoción, ya lo he repetido, vuelvo y lo repito, no me es gravoso, espero que para ti no sea molesto, que es acompañado del enojo por algo que se considera que no está bien para mí. Eso es ira. ¿Qué es ira? Una emoción acompañada del enojo por algo que yo considero que no está bien para mí. La ira injusta es claramente incorrecta. La ira excesiva cae bajo la misma condenación. La ira personal casi nunca está exenta de pecado. Sin embargo, esta es la característica de la mayoría de los casos. Nos enojamos con la persona más que con su mala conducta. ¿Qué debo yo atacar cuando mis hijos hacen algo mal? Su conducta. No a ellos. Es que usted. No. ¿Qué está haciendo mal? Ven, hijo, eso está mal. Perdóname, eso no es de Dios. Pero es que usted me quiere. No, a ver, no, yo no te quiero. Solo te estoy diciendo, tu conducta no es correcta. Y llega y queda desarmado. Pero si yo lo cojo y le digo, hijo del diablo, es que se va para el infierno porque usted es un pecador y está afectando el trono de la... No, cálmate. ¿Cuál es tu viaje? La ira egoísta puede ser sospecha de pecado. Una regla: no se ponga el sol sobre su enojo. No se debe permitir la ira pecaminosa en mi vida. La ira contenida dentro de sus límites. Esta se puede considerar como una ira santa. ¿Por qué? Porque hay una conmoción del espíritu mío que surge de la aprehensión de una ofensa real, pues si es solo imaginaria, es pecaminosa. Veo yo un desfile de personas haciendo un poco de cosas. Siento ira. ¿Está mal? No, porque estoy atacando la conducta que va en contra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 7:11. 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo, de que hayas sido contristado según Dios, que solícito produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Segunda de Corintios, bueno, hablemos. Primera de Corintios nos habla el apóstol de un caso que sucedió en la iglesia de Corinto. Había un hombre que le había robado la mujer a su padre. O sea, había cogido como esposa a su madrastra. Y la iglesia, recuerda que Corintio era un lugar muy propenso a la sexualidad y al pecado del sexo. Ellos lo veían algo normal. El apóstol ataca, toma las medidas correctivas, entrega a la persona a Satanás.
pero no son todos los casos. Pero en 2 Corintios, el apóstol le dice a la iglesia, llamen al fulanito tal, tráiganlo a la iglesia y restáurenlo en amor. ¿Cómo así? Sí. Estudie bien 1 y 2 carta de Corintios referente a ese tema. O sea que si alguien que ha hecho una ofensa hay que perdonarle y restaurarlo, sí, pero no devolverle sus derechos. Una cosa es la restauración, otra cosa es el perdón, pero otra cosa es decirle yo, siga papito, no pasó nada. Y ahí no es bíblico. Es por eso que el apóstol les dice que él está contristado, porque en la primera carta fue duro y eso produjo en ellos perdón. Y ese perdón trajo arrepentimiento. Es sumamente deseable cuando se concentra exclusivamente en este objetivo, atacar el problema, no la persona. Si hay conflictos en tu hogar, no ataques a tu esposa, no ataques a tu esposo. ¿Cuál es el problema? Puede ser un problema psicológico, puede ser un problema de afecto, puede ser un problema de inseguridad, puede ser un problema que resultó de algo que hiciste, dijiste o obraste. Yo me acuerdo algo que pasó, pero no lo puedo decir. Y eso trajo un conflicto grande. Hasta que un día explotó y yo dije, Señor, perdóname. Porque igualmente uno está lleno de errores. El segundo que estamos viendo de la ira pecaminosa es cuando la persona siente dolor. Esto se deriva naturalmente del odio hacia la acción o a la persona, que también surge de una justa comprensión de su maldad y que la persona ve y se siente mal. Por eso debe haber un deseo de reivindicar el derecho y el honor de la parte perjudicada. No es bueno una solución que alguien en un hogar cometieron el error, váyase usted para su casa, váyase usted para su casa, o si usted tiene un apartamento, entonces váyase para allá y yo me voy para el otro. Eso no es la solución. Yo sé que alguien dirá, pero hermano, usted no entiende el infierno. Sí, pero es que Dios te colocó a ti como atalaya y solución, no para acrecentarlo. Porque a veces tú buscas en otros la solución y no hay respuesta porque la solución eres tú. El que lo entendió, lo entendió. La ira pecaminosa condena. Debemos considerar en su origen y la pasión que transgrede los límites debidos a los que hace pecaminosa, por breve que sea y dure. Se debe aclarar que esta ira pecaminosa se debe considerar que debe tener límites debidos y darle un final. Dice la Biblia en 2 Corintios 8:11. 2 Corintios 8:11. Porque aunque os contristé con la carta, o sea, la primera, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir? Hay gente que tiene tristeza y la tristeza trae amargura y la amargura trae resentimiento, el resentimiento trae un estado de ansiedad y de frustración. Eso no lo produce el arrepentimiento. El arrepentimiento sí produce en mí el decir, Dios mío, la embarré. Señor, pero es que yo estoy actuando mal. Estoy, ejemplo, la ira. Estoy, Señor, saliendo de mi casa. Se acerca un hombre uniformado y me dice, déjame ver el baúl. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver? Usted no sea sapo, ¿qué se le perdió? Y me doy cuenta que la persona, primero su cargo lo estoy poniendo en tela de juicio, una orden que recibió, no la estoy acatando. Y la persona va a decir, pero este tipo, ¿qué le pasa? Se enoja por nada si yo estoy cumpliendo con mi deber. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Eso fue lo que produjo la primera carta. Ellos miraron y dijeron, Señor, la embarré. Traté mal a esa persona. Señor, Él cumple un horario, Él cumple una orden, Él cumple un deber. ¿Y qué debo yo? Pues abrirle el baúl y ya nada pasó. Ese arrepentimiento produjo en mí tristeza, pero no me llevó a un estado de melancolía y decir, uy, no, Señor, no, sino de arrepentimiento. Versículo 11. Porque aquí esto mismo que ya habéis sido contristados según Dios, que solícito produjo en vosotros, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y vindicación en todo habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora mira lo que dice Éxodo 22:9. Éxodo 22:9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. ¿Qué se hacía? Se llamaba a la gente y se determinaba de quién era. Y el que había mentido, pues tenía una consecuencia. El grado de la ira santa es proporcional a la falta. Cuando la ira, entonces, en cuanto a grados, excede la medida de la ofensa y los hombres se descontrolan tanto que hace girar la rueda de la carreta sobre el camino que podrá ser manchado con la vara, entonces es pecaminosa. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Se está diciendo ataque al muchacho o la conducta del muchacho. La conducta. Hay padres que hoy uno dice es que todo ha cambiado. Entonces ya los niños no se les puede decir, hey, ¿cómo así? No, es que nosotros no cogemos al niño y le pegamos, sino le decimos su mala conducta. Y su mala conducta, si se vuelve repetitiva, debe haber una corrección. Y para eso Dios hizo algo bien almohada, que tiene una almohada muy grande, y que es la parte del cuerpo que duele y hace que la persona sienta, y es la cola. La vara se hizo para las nalgas. Así que la disciplina hace que haya corrección. Pero hoy, si yo digo esto y de pronto no suena bien, pues me pueden clausurar toda la hora de prédica. Pero la Biblia dice, el que ama desde temprano lo corrige. Juan 2:16 al 17.
Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La ira se vuelve pecaminosa cuando la gente no satisface su propio deseo de un corazón orgulloso. Cuando alguien te hace el reclamo y ves que tú no reaccionas, se enciende peor en ira. Y Proverbios 27-25 dice, saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se secarán las hierbas de los montes. O sea, en algo que es normal sale lo anormal. Por eso debemos hacer lo que prácticamente Efesios 4:31 está terminando. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad. ¿Cuántos creyentes hoy maldicen? Y uno ve, es que qué maldición me he ganado. No, tú no te has ganado, tú eres una bendición. Dios ha hecho de tu vida una bendición. Termino diciendo, reflexiona sobre esta verdad. Reflexiona sobre lo que te he dicho. Y si tú lo haces, prosperarás. ¿Cuál es el propósito mío? Vuelvo y te digo, no derrochar un poco de conocimiento, sino hacer que seas una persona sensata, que mires todo el concepto de la Biblia, porque Dios te juzga tu condición bajo la base del amor. Si Dios te juzgara a ti como pecador, no habríamos nadie sobre la faz de la tierra. Pero Él ataca mi condición, haciéndome ver con la Biblia que esa condición está mal, que la debo dejar. Por eso, aquellos que te dicen, tranquilo, Dios te salvó, no hay problema. Dios sabe que tú eres humano, ándale, peca. Él sabe que tú eres gusano de Jacob. Él sabe que soy un vil y menesteroso. Él sabe que hay una lucha en mi vida por hacer el bien, pero no porque el mal es mayor. Te falta Biblia. La ley, Romanos 7, es la explicación de Pablo en cuanto a la ley. La ley no pudo hacer nada por Pablo. La ley lo condenaba más y era buena. Claro que la ley es buena, pero no puede hacer nada, porque la ley no obra. Tuvo que Cristo obrar en la cruz del Calvario para cumplir la ley. Y ahora tiene que obrar el Espíritu Santo para que tú puedas hacer la obra que hizo Cristo en la cruz. Así que si tú no dejas que el Espíritu Santo obre y tú empieces a entender por la palabra que te debes despojar, que te debes quitar, que no puedes seguir en tu pecado, perdóneme, no puedes, no debes, porque finalmente quien está en el pecado eres tú. Y ese pecado es tu condición. Y esa condición Dios no la tolera. Por lo tanto, si Dios no la tolera, estás en graves problemas. Ven a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hemos hablado con sinceridad tu palabra. La ira no es un buen consejero. La ira no es un buen atributo. Por eso, Señor, debemos dejarla
y permitir que nuestro actuar sea en amor, que nuestro actuar sea en ti. Y permite, Padre, que esta palabra llegue y toque los corazones. Cambie vidas, las renueve, las transforme. No sacamos nada con angustiarnos en todo este tiempo que estamos viviendo si nuestros corazones están cargados de ira. Y lo único que hacemos son oraciones conformistas, oraciones para tratar de callar nuestra alma que grita que necesitamos conocer de doctrina para cambiar, que necesitamos conocer a Jesús para no ser los mismos. Y tratamos de hacer oraciones acallando esa conciencia que grita diciendo, necesitas desvestirte de esa vieja naturaleza. Por eso, Señor, ayúdanos cada día a poder vivir en ti y para ti, a reflexionar, a meditar. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, transforme vidas, y que pueda esta palabra, Señor, llegar y transformar. Es el único deseo y el único anhelo de mi corazón. He clamado a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias por su tiempo. Que Dios lo bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.